Esto es 100% astrológico. Esto es de la astrología. La tercera ley, estas son, ¿a qué me refiero con estos 7 leyes? Estas 7 leyes, si las tengo en claro, si las tengo presentes, en realidad son prácticas. En realidad son prácticas para la vida y formas de percibir. No es que la ley la dejo ahí, la leí una vez y ya está. No, tiene que ver con cómo ir instalando una percepción que si logro instalar este software me va a ir acompañando en este crecimiento exponencial de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Lo que dice esta ley es que literalmente hay una igualdad, diríamos en términos más matemáticos, una biyección entre lo externo y lo interno. Se une con una ley que vamos a ver después, que es la ley de la responsabilidad, y es difícil de aceptar del todo. Porque nosotros esto del espejo y no sé qué nos lo creemos hasta que el espejo es demasiado duro, ¿no? Pero, a ver, voy a intentar profundizar en esto. Básicamente significa, vos no sos solamente con lo que te reconoces. Es decir, ¿a qué le llamamos yo? A lo que siento, por ejemplo, ¿no? La frontera de lo sensible es el yo, porque si la tocan a ella y yo no siento nada, yo no soy ella, por ejemplo. Entonces yo soy esto, lo que pienso hasta cierto punto, lo que perciben mis sentidos, eso soy yo, pero el afuera, en términos convencionales, yo no soy. Esto dice sí sos. Un carajo no sos, sí sos. Pero hay que entenderlo adecuadamente. Yo siempre lo pongo de este modo. Supongamos que en lo externo tenemos una persona en nuestra vida, una situación recurrente de violencia, por ejemplo, ¿no? Esto puede pasar, o de celos. Pero una pareja que es celosa, y después otra pareja fue celosa, y otra pareja fue celosa, y qué está pasando, ¿no? Con los celos, o con la violencia. Acá tuve una situación de violencia, y después se repite la misma situación de violencia. ¿Quiere decir que yo soy una persona violenta por la igualdad del adentro afuera? No. Porque, y acá lo que hay que entender es la diferencia entre cualidad y forma, que esto es lo que aprendemos en astrología, básicamente. Las cualidades son algo muy esencial que está desprovisto de juicios de valor. No podríamos decir que una cualidad es buena o mala. En todo caso, una cualidad se comporta de un modo u otro dependiendo del contexto en el cual la ubique. Pero las formas son desarrollos de esas cualidades en ciertos contextos y sí somos muy tendientes a asignarles juicios de valor. Por ejemplo, la violencia no es la cualidad más esencial que percibimos ahí. Podríamos decir que lo más esencial ahí es el impulso, por ejemplo. En la violencia hay una raíz que es el impulso. Ahora, ese impulso desarrollado inorgánicamente, poco ecológicamente, que ahora voy a explicar qué significa, se convierte en violencia, es decir, un impulso al cual no le importa lo que esté pasando con el otro, empieza a generar una tremenda cantidad de conflicto. Entonces fíjense que las cualidades tienen 2 modos de desarrollarse. Más ecológicamente o menos ecológicamente. ¿Qué significa ecológicamente? La ecología es la conciencia que la parte tiene de su interacción con el todo. ¿Estamos de acuerdo con este concepto? Sí. Bien. Por eso los problemas ecológicos... Estamos en la era de las problemáticas ecológicas. Humanamente llegamos hasta un punto en el cual pudimos cagar bastante las cosas, vamos a decirlo así, y estamos llegando al borde donde nuestros problemas son ecológicos. Ya no es el problema de esta nación o de esta provincia o de esta o aquella, sino global. Por ejemplo, calentamiento global justamente es un problema ecológico. No es algo que pueda solucionar una sola nación, ¿no? Tiene que ser solucionado en conjunto. O el aumento de la población, por ejemplo. Las tasas de natalidad. No es una cuestión que pueda ser solucionada por un solo país, tiene que ser solucionado en conjunto. Hoy en día nos estamos topando con problemáticas ecológicas. Entonces yo tomo una cualidad como el impulso y lo expreso poco ecológicamente, se convierte en violencia. Fíjense que tiene que ver con la escucha. La escucha tarde o temprano me lleva a la escucha de algo a lo que formo parte, o en lo que formo parte. Entonces,
esa misma cualidad de impulso, cuando empieza a escuchar, es un impulso que empieza a ponerse al servicio del sistema que forma parte. Fíjense cómo ecología y estar al servicio van de la mano, mientras que la violencia es una manifestación muy poco ecológica del impulso, porque básicamente violencia es no escucho lo que pasa con el otro. Es un impulso que solo le importa este lado, no le importa ese lado y mucho menos el sistema. Eso quiere decir que esta ley nos habla en realidad de que seamos capaces de rescatar las cualidades. Esta es la clave de esta ley. Yo tengo que ser capaz de rescatar las cualidades que se hacen presentes en mi entorno, no la forma de lo que se hace presente en mi entorno. Me topo una y otra vez con situaciones de violencia. No quiere decir que sea una persona violenta, quiere decir que tengo que empezar a pensar, ¿qué pasa con mi impulso? Impulso, no, vamos a salir a ser una persona violenta, así se balancean las cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa con mi impulso? Honestamente, ¿no? Porque quizás yo tengo un montón de impulso adentro y no lo estoy escuchando para nada. Y esa misma falta de escucha es la que ejemplifica la violencia por fuera. Está bien, que el otro también tendrá que hacerse cargo, tampoco estamos hablando de una cuestión New Age de dame dame el látigo, ¿no? No. También el otro tiene que hacerse cargo, también eso es sumamente importante. Pero fíjense lo tramposo y escurridizo de esto, de que la falta de escucha del otro que lo lleva a comportarse violentamente puede ser la misma falta de escucha que está escondida dentro mío con respecto a mi impulso y no me di cuenta. Eso puede manifestarse de algunas formas. Por ejemplo, hoy en día hablan de la ¿cómo se dice? Violencia pasivo-agresiva, ¿no? Bueno, es como nombrar eso que también puede estar codificado de algún modo. Ahora, llevémoslo a otro caso. Pensemos en los celos, por ejemplo. Los celos son una manifestación muy poco ecológica de cualidades que quizás pueden tener mucho más que ver con la experiencia de poseer, de tener, de ser capaz de estar con algo y no alejándose de algo, ¿no? Estar con eso concretamente. La capacidad de estar acá con lo que se hace presente. Entonces, de nuevo, manifestada poco ecológicamente, empiezo a tener miedo de que me quiten algo. Pero ¿de qué forma puedo manifestar eso más ecológicamente? ¿De qué forma puede irradiar o desplegarse esa cualidad desde adentro hacia afuera? Tarde o temprano, esta ley nos va llevando hasta el punto en el cual nos damos cuenta de que todos los actores que vemos por fuera literalmente están adentro. Son personajes que están acá. Nuestro diálogo, en última instancia, nunca es nuestro diálogo con los de afuera. Los diálogos con los de afuera son una herramienta para que nos demos cuenta que esos mismos diálogos ocurren con una dimensión de nosotros mismos. ¿Quién experimentó algo de esto? Ok. Sí, no sé, los que se animaron a decir yo, ¿no? Ese momento en el que me doy cuenta de que hay una similitud muy grande entre cómo estoy dialogando con el kiosquero que me miró mal, cómo estoy respondiendo, que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Cómo estoy respondiendo, y en algún momento me voy a dar cuenta, yo le respondo del mismo modo a una dimensión interna mía. Quizás es pequeña, una dimensión que no aparece todo el tiempo. Esto es lo más escurridizo de todo. Por eso las relaciones son maravillosas, sobre todo las relaciones de pareja, ¿no? Porque ahí estoy todo el tiempo con un otro, laburando. Vamos a laburar el tercer principio que dijo Leandro. Dale, vamos, casémonos. No. Ya la gente no se casa. O sí, no sé. O sí, no sé. Pero digo, ahí hay un feedback constante en donde más tarde o más temprano esta igualdad adentro afuera se hace muy evidente, ¿no? Yo hablo con el otro y el modo en el que respondo con el otro me doy cuenta que es el modo en el que respondo a una parte de mí. Como si tuviéramos una obra de teatro todos adentro y después nos damos cuenta que el diálogo es con los personajes adentro. Primero tiene que estar el personaje adentro para que esa forma de vincularme
ocurra afuera. Porque nosotros pensamos, pero es obvio, si el kiosquero me miró mal, ¿cómo no le voy a...? Me miró mal y encima de todo me dijo, mira, este billete está roto, cámbialo. ¿Y cómo no lo voy a mirar mal? Estamos tan identificados con un punto de vista que realmente se nos pasan las posibilidades. Uno de los postulados fundamentales de la programación neurolingüística, que es una de las disciplinas que me encanta, es la flexibilidad. El crecimiento tiene que ver con la cantidad de posibilidades y opciones que vemos en nuestra vida. Si yo hoy veo la misma cantidad de opciones y posibilidades que veía hace 5 años, no crecí. No hubo crecimiento. Entonces, la flexibilidad tiene que ver con eso y se empieza a prender un chip adentro que dice, sí, yo estoy reaccionando de este modo, pero ya estoy registrando que es más una reacción que una verdad absoluta. En algún momento empieza a suceder. Al principio es como, yo estoy en lo correcto en mi modo de reaccionar, y que se cague el resto. Después es, yo reaccioné de este modo y sé que había un montón más de formas para reaccionar. Ya estamos un pasito más allá. ¿Por qué? Por la ley 1. Porque si yo puedo ver eso... Ahora, les digo una cosa. Ustedes que están acá, la ley 1 ya la están practicando de un modo u otro, pero yo me animaría a decir que, voy a ser generoso, 80% de la población está en un estado de ignorancia completo con la ley 1 todavía. Es decir, cuando me fundo o no me fundo con mis pensamientos, hay una ignorancia total de cuándo estoy siendo arrastrado, porque esa separación, ese gap me viene, ¿no? Que se abre cuando practicamos la observación desidentificada, que ahí ya hace el libre albedrío, ese gap no se experimentó todavía en su plenitud. Y digo 80%, yo diría 90% en realidad. Pero bueno, ¿no? Y te hago una consulta. Sí. ¿Por qué puede ser que eso no pase? ¿Qué cosa? Esa separación, digamos. Mira, una cosa es segura y es que hay uno de los movimientos de la conciencia, el de la subjetividad, que viene cableado de base. El otro es un entrenamiento. Porque nadie nos enseñó eso tampoco. Por supuesto, por supuesto. Ahora, Uno sí. acá un ejemplo, o estudia tal cosa y lo escucha y lo aprende y dice, ah, mira. Totalmente. Pero es algo básico, como un montón de cosas que enseñan, no sé, en los colegios, que es lo más básico que todos los seres humanos van. No, totalmente. O sea, si esto se enseñara desde la base, obviamente que, en realidad, vamos a ponernos astrológicos, cuando esto se enseñe desde la base, vamos a estar en otro lugar. Hay una reciprocidad entre, obviamente, ¿cuál es la humanidad que va a empezar a enseñar esto desde la base? Es otra humanidad. Entonces, esa es la sinergia. Y esa humanidad va a producir, digamos, seres humanos pero no deja de ser un entrenamiento. No sabemos cuándo va a dejar de ser un entrenamiento esto. Porque tiene que ver con, si lo vemos a nivel de cómo está compuesto nuestro cerebro, vieron que está como estratificado, ¿no? El cerebro reptil está apilado con el mamífero y apilado con el neocórtex, digamos, el cerebro más que tiene estas facultades más humanas de la observación desidentificada. ¿Por qué hay que entrenarlo? Who knows. Pero hay que entrenarlo. Y cuanto más se entrena, en algún momento, cuando se entrena lo suficiente, ya hay un punto de vista, una experiencia de haber vivenciado ese espacio que observa, que ya nos queda. Es más fácil de acceder a ese lugar. Puede estar sucediendo un maremoto en nuestra vida, pero me siento 2 minutos en silencio y por más que la tempestad sea muy fuerte, ese lugar está como al rescate. De hecho, ese es el lugar que nos rescata, de algún modo. Una consulta, ¿puede Sí. ser que Acuario medio se lo asocie con esto de la desidentificación, de lo emocional? Sí, digamos que de un lado tenemos todo el movimiento subjetivo, astrológicamente es el lado hacia la luna, y el movimiento hacia lo objetivo es el entrenamiento hacia Saturno, y obviamente eso después deviene en Urano, los transpersonales, digamos, ¿no? Paréntesis astrológico. Seguimos. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, diga. ¿Cómo hacer para identificar la cualidad? Porque... Estudiando astrología. Claro. No, está bien. Lo que pasa que, o sea, vos hablas de violencia y también puede parecer una cualidad y vos sabés que es la manifestación de la forma. Sí. Pulso. Entonces, Sí, ¿cómo se llega? ¿cómo? No sé cómo. Esta charla es re. Como que se escapan las cosas. No, pero. Bueno, en principio, perdón. Sí, mire.
No, que las formas por lo general son cosas visibles, cosas tangibles con los sentidos, y la cualidad en general es como un concepto, ¿no? Algo más etéreo, digamos, conceptual, Sí. básicamente. Sí, gracias. Siempre la cualidad, cuando empezamos a hablar de cualidad, empezamos a ir hacia un plano que es abstracto. Y una de las cosas que hacemos cuando estudiamos astrología es encontrar patrones, porque diversas formas de expresión de la misma cualidad comparten. Te das cuenta qué es lo que comparten y te das cuenta qué es lo que no. El movimiento desde la forma hacia la cualidad, hacia lo esencial, es un movimiento que, a mi modo de ver, todo lo que estamos experimentando es la escuela para que hagamos eso. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un montón de formitas que en realidad son cualidades vivientes. Ahora voy a hablar de la ley de la semilla. A ver.